evaluar y mismo crear algunos mecanismos, algunas estructuras que sirven a hacer algo a través del cual el pueblo pueda ejercer el poder. Entonces, Wittgenstein no tiene razón. Hay algunos conceptos que pueden ser definidos. Y yo creo que no la mayoría, todos los conceptos importantes utilizados en ciencia política pueden ser definidos a través de la historia y a través de lo que los científicos políticos, los historiadores, los hombres políticos han producido. Yo conozco el problema de la manipulación, es verdad. Una de las tareas más importantes de los que estudian y practican ciencia política es de contradecir los políticos y de mostrar que la manipulación es una verdadera manipulación. Eso es muy importante. Puedo decir, una operación de limpieza conceptual es una tarea verdaderamente importante. Por allá. Sí, por acá. Buenas tardes, Aníbal Guzmán de la Universidad Vasco de Quiroga de Michoacán. Usted fue senador, según escuché en su currículum. ¿Qué lo llevó a ser senador? ¿La personalización de la política o el partido político? ¿Y cómo fue cuando fue usted senador? ¿Fue duro? ¿Fue de izquierda? ¿O era de los que nada más levanta la mano como sucede en seguido? Yo creo que eso es algo muy importante, entonces debo, ¿cómo puedo decir?, escoger las palabras con mucha atención. Lo que me llegó a ser senador fue que en el momento en el cual el Partido Comunista Italiano me preguntó si quería aceptar su nombramiento, tenía mucho prestigio como profesor. Debo decirlo así, no puedo, es decir, yo estaba un profesor prestigioso, de izquierda, ¿okay? Pero yo nunca fui un miembro del Partido Comunista, lo que no es un título de mérito y no es una prisa de distancia del Partido Comunista. Es decir, no tengo ninguna vergüenza a no ser hecho a no haber hecho un comunista, pero no tengo ninguna vergüenza si hay alguien que fue un comunista. En el Parlamento yo fui parte de un grupo parlamentario que se llamaba Izquierda Independiente. Y verdaderamente independiente. Nunca los comunistas nos preguntaron o nos invitaron a votar de una manera disciplinada como los parlamentarios comunistas votaban. Total libertad de voto. Entonces, nunca si los comunistas, pero algunas veces fue necesario, fue justo votar como los comunistas votaban. Entonces, total independencia, total libertad. Y total libertad, por ejemplo, en escribir textos de leyes, en presentar enmiendas, totalmente libre. ¿Tenía otro elemento en la pregunta? No. Ok. Entonces. Sí, por favor. Ernesto Bernal, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo veo una ciencia política constructora, militante, sostén de la democracia. ¿Usted ve una ciencia política no democrática? No existe. La ciencia política no democrática no existe. Existen diferentes opiniones, existen diferentes teorías,
pero los que son interesados a la política, interesados a estudiar la política de una manera científica, deben preocuparse con las condiciones de vida de sus compañeros y compañeras, con el funcionamiento del sistema político, del gobierno. Todo eso es, como puedo decir, congénito a la ciencia política. Pueden existir científicos políticos que no son democráticos, pero la ciencia política es democrática, es decir, se ocupa de lo que los hombres y las mujeres hacen dentro de su polis para mejorar las condiciones y los resultados de los que los hombres y las mujeres producen dentro de su sistema político. Sí, por ahí tengo una pregunta. Bueno, pues es un poco secundando a la participación del compañero. Quisiera saber qué caracterización tiene un poco más explícito sobre otros elementos de la política como la participación, ya que ayer en las conclusiones se planteaba que una política que no es personalizada no es una buena política, partiendo de que el líder pues tiene las capacidades de unificación, tiene capacidades institucionales que se ven reflejados en los sistemas políticos, pero también capacidades suprainstitucionales que pueden verse mediadas a partir de los tres elementos de la accountability. Sin embargo, creo que si observamos cautelosamente la institucionalización de la personalización de la política, puede haber rasgos horizontales en la toma de decisiones, es decir, un poco la subestimación de la ciudadanía para tomar parte en los asuntos, bajo esta idea de Jacques Rancière de tomar parte, de que los sin parte tomen parte en los asuntos de la política. Comprendo que este tipo de política, la personalización, es eficiente para democracias de masas. Sin embargo, considero que podríamos retomar la política micro para incentivar y dejar de estimar al líder como el elemento fundamental y necesario para hacer política. En ese sentido, pues, concreta mi duda. ¿Usted podría, fuera de la personalización de la política, si pensamos fuera de las magnitudes macro de lo estatal, podemos identificar otros rasgos para incentivar más tangiblemente la participación ciudadana? Mi nombre es Ana Guzmán, igual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok, Sandra, muchas gracias por la pregunta. No, voy a intentar a contestar. Primero, no hay democracia si no hay participación. Entonces, los que hablan de democracia participativa dicen algo que no es particularmente significativo, porque la democracia tiene y contiene, se puede decir así, participación. ¿Okay? Puede ser una participación intensa, activa, frecuente, puede ser una participación infrecuente, no muy intensa, con hombres y mujeres que se dejan guiar por otros hombres y mujeres. Todas las democracias existentes pueden ser evaluadas según sus tasas de participación. ¿Okay? Entonces, participación es importante. ¿Cómo se puede incentivar la participación? Eso es algo que los hombres y las mujeres políticas en políticas deberían hacer. Deberían ser, es una palabra que no conozco, como los curas que predican, sí, predicadores. Necesitamos predicadores políticos. Y mismo los científicos políticos pueden ser predicadores políticos, con los artículos que escriben, los ensayos que publican, los libros. Se puede predicar la política. Y yo creo que se debe predicar la política. Tercero, mi conferencia sobre la personalización intentaba comunicar un mensaje claro, que la política
es hecha por personas y que debemos tener en grande cuenta las relaciones interpersonales. Entonces hay elementos importantes que no pueden ser olvidados. Por ejemplo, la confianza, el trust. Confianza es importante y la confianza puede ser producida, porque si yo soy un hombre que actúo como hablo, puedo adquirir su confianza. Emociones. La política no es algo romanticismo. La política no es algo de frío. No es algo frío. La política puede ser muy caliente. Emociones. Tenemos emociones, tenemos preferencias, pero debemos transmitir nuestras emociones y nuestras preferencias sin utilizar la violencia. Eso es muy importante. Último, yo creo que la buena política siempre tiene muchos hombres y mujeres que se relacionan e intentan crear organizaciones y transferir el poder en acciones. ¿Okay? Entonces, los partidos son importantes. Puedo decir que los partidos son decisivos, pero grupos y movimientos son importantes también. Si hay solamente partidos, es una política un poco, como puedo decir, limitada. Cuando hay movimientos y grupos es mejor. Creo que debo decir que el conflicto es necesario. El conflicto es el ser de la democracia. Último, porque he visto que mis colegas citaban muchos otros autores. Y aquí tengo una cita de un grande autor, es decir, Albert Hirschman, un alemán que murió, creo, hace un año, más o menos, y que fue un gran economista también. Entonces, cuando el profesor Nolan citó Breivik, Hirschman trabajaba en Colombia, ¿correcto? Hirschman ha escrito un libro extraordinario, un pequeño libro extraordinario. Eso es mi consejo de lectura para jueves, viernes, mismo sábado y domingo. Shifting Involvements. Entonces, ¿ha sido traducido, Fernando? Shifting Involvements. Es decir, puede ser que la mayoría de nosotros intenta cambiar las cosas participando. Es muy difícil cambiar las cosas, pero es necesario participar. Y después, si participamos intensamente, nuestra vida privada es limitada. Pero no somos totalmente, como puedo decir, convencidos, puedo decir, gratificados por lo que hacemos en política. Y entonces volvemos a nuestra vida privada. Pero hemos aprendido mucho y volvemos a la vida pública, es decir, la participación otra vez, shifting involvements. Somos destinados a ser siempre insatisfechos, a estar insatisfechos, pero esa es la vida. Debemos intentar cambiar la vida y la política. Profesor, buenas tardes. Mi pregunta va respecto al contexto de la crisis